Buenas noches, bienvenidos a Mysterium y gracias por estar al otro lado. Son muchas las personas que se han visto cautivadas por las artes marciales, pero no solamente por su forma de vida, sino también por el lado oculto que atesoran. Y después, en nuestro reportaje de investigación, el equipo de Mysterium se ha desplazado en busca de lo insólito, en busca de lo sobrenatural. Hemos perseguido una historia, una vieja leyenda de fantasmas. Vamos a presentarles un documento único, un manuscrito, un legajo que ha sido descubierto por la anterior cronista oficial de la ciudad de León, Margarita Sevilla, y con ello parece ser que va a poder atestiguar la realidad de esa vieja y añeja leyenda. Una historia que encubría una cruel realidad. Un regidor que es asesinado en una emboscada. ¿Podría aparecerse el fantasma de este regidor para reclamar justicia? Hoy en Mysterium vamos a analizar las artes marciales desde un punto de vista diferente. Y para ello contamos con una auténtica figura internacional del karate, Luis Méndez Urueña, forjador de campeones del mundo y una auténtica leyenda viva de las artes marciales. Nos encontramos en el gimnasio Shotokan con Luis Méndez. Luis Méndez, buenas noches y bienvenido a Mysterium. Buenas noches. Bueno, pues da gusto estar contigo, eres una auténtica leyenda viva del karate nacional. ¿Cuántos años llevas? Pues empecé en el año 65, no federado, y me federé en el año 68, es decir, un montón de años ya. ¿Has ocupado cargos de la Federación Española? Sí, efectivamente, sí. Profesor del Centro de Tecnificación de la Española, aquí en la Federación Regional, director del Centro de Tecnificación, en la Federación Española, profesor de la Escuela Nacional de Preparadores, soy juez del Tribunal de Grados, bueno, todo lo que se puede ser en el tema este, ¿no? Para colaborar con la Española. Y con importantes éxitos de algunos de tus alumnos. Sí, nosotros somos el único club ahora, de momento, en España que podemos, no sé, un poco decir que tenemos el único campeón del mundo, que lo conseguimos en el año 92 en Granada, y hemos intentado, España ha intentado, pues yo creo que lo logrará, ¿no? Volver a revalidar el título, y no se ha conseguido. De momento lo que hemos conseguido es el segundo puesto, pero bueno, ya intentaremos. Todo se andará, ¿no? Efectivamente, sí. En estos 40 y tantos años, ¿cuántos alumnos han pasado por tus manos? Yo le calculo entre 300, 500 para cinturón negro, y alrededor de 8.000 o 9.000 personas, una cosa así. Sí. Luis, perteneces a la escuela Shotokan. Sí. ¿Qué quiere decir eso y qué diferencias hay con otro tipo de escuelas? El karate, cuando se importa de Okinawa, se establece con el nombre de diferentes maestros. Entonces se les da el nombre de los maestros iniciales. Las escuelas características en la actualidad, pues la que más sobresale por el número de practicantes es el estilo Shotokan, que también hay varias tendencias. Luego está Shitoryu, Goju-ryu, Bado-ryu y Kyokushinkai. Es decir, hay 5 o 6 escuelas. Las reconocidas a nivel internacional por la Federación y por COI incluso son Shotokan, Shitoryu, Bado-ryu y Goju-ryu. Esas. Entonces Shotokan, me preguntabas, Soto era el seudónimo con que firmaba los... era un calígrafo excepcional, un gran poeta, el maestro Funakoshi, y el seudónimo ponía Soto. Y entonces Kan significa casa, por eso decían Casa de Soto. Pero luego eso se lo añadieron a su nombre personal, como de estilo, y él nunca quería que karate tuviera un nombre. Y como Shitoryu también es la conjunción de 2 nombres también de los fundadores de cada estilo, y así todos ellos. O Bado-ryu, por ejemplo, pues que Ba es paz y Do es camino de la paz. Entonces cada uno pues ha buscado un determinado significado al contenido del karate. Y nosotros el Soto significa calígrafo, o también seudónimo del maestro Funakoshi, y Kan, casa. También la palabra So significa pino, y To, onda de pino. Onda de pino, según decía el maestro,
cuando él estaba escribiendo poesía en una montaña, él veía los pinos cuando daba el aire, cómo se doblaban y parecían olas, y él eligió ese seudónimo, dijo, onda de pino, y firmó así, y desde entonces le conoció como Soto Kan. Para los profanos en este tema nos perdemos quizás un poquito con karate, con kung fu, con aikido, claro, tai chi. Sí, efectivamente, sí, es que hay una montonada y cada día salen técnicas nuevas, aunque existían, pero sobre todo se han puesto de moda desde los Estados Unidos, se han traído para acá a Europa y están saliendo infinidad de sistemas. Todo creo que debe tener su origen en la India y en China. Luego cada zona, pues cada país, por ejemplo Japón, pues ha sacado pues, el karate, el judo, el aikido, el kendo, el iaido y alguna otra arte marcial más. El kyudo, por ejemplo. China, pues el kung fu. Pero la gente también está equivocada porque kung fu vendría a significar el grado máximo, es decir, la maestría máxima. No quiere decir otra cosa. Una persona puede ser un experto en cocina y eso es un grado kung fu, sí, el grado máximo. Pero aquí nosotros se hace kung fu. No, el kung fu tiene varios estilos, pues con lo mismo que hace el karate, pero se los denomina kung fu, es decir, supuestamente, pues esas personas tienen que estar. Luego el taekwondo, pues es una versión también del karate, pero en línea de lo coreana. Y qué más decirte, pues el kung fu, el taekwondo y luego pues luchas de zonas de por allí, pues puede ser el Muay Thai, que es el boxeo tailandés, y luego también Pencak Silat. La India también tiene Kareli Payak, hay una serie de sistemas de lucha, pero están todos enraizados y entroncados en la misma idea. Luego ya con ciertas diferencias, todos tienen técnicas de pierna, todos tienen ataques de brazo, tienen sus ejercicios de katas, su combate. Otros se conocen más, por ejemplo el caso del karate, y el judo, etcétera, o el taekwondo. Pero otros, pues por ejemplo como el aikido, pues no tiene competición y por eso quizás a lo mejor la gente lo conoce menos. Estamos hablando de los misterios de las artes marciales, con una auténtica leyenda viva del karate internacional. Como leyenda, era hasta ahora una vieja historia de fantasmas, que vamos a poder ver si tiene visos de ser realidad. En mi libro, La cripta sellada, recojo una serie de expedientes X, los más antiguos relatos que he encontrado sobre el mundo del misterio, aquellos testigos que tuvieron el valor suficiente de declarar que se habían encontrado con lo insólito, con lo sobrenatural. Y entre ellos el caso que hoy nos ocupa, una aparición fantasmal, la aparición de un espectro que daba gracias al mismo asesino por las misas que estaban dando por su alma. Una leyenda que tiene visos de ser muy real, y todo ello gracias al descubrimiento de un manuscrito, un viejo legajo en el que una mujer pide y clama justicia por el asesinato de su marido. Pero mejor que yo se lo cuente, vamos a ver un avance de lo que van a poder ver a continuación de la entrevista. El insólito suceso le encontramos en una carta escrita por el jesuita Sebastián González al padre Pereira el 4 de marzo de 1636. El documento original se encuentra en los fondos de la Real Academia de Historia de la Biblioteca de Madrid y cuenta una historia sobrecogedora, una historia de venganza, de piedad, de justicia, de muerte y del más allá. De apellido Ramírez, al entrar de noche en cierta casa de mala fama, pisó a un hombre que estaba echado. Por lo visto, de las disculpas pasaron a trabarse las palabras y echaron mano de las espadas. El regidor acabó con la vida de aquel hombre y no se entregó a la justicia. Otras personas fueron detenidas por aquel crimen y cuando el tal Ramírez se enteró, acudió al obispo y le confesó el secreto, rogándole que intercediese para que fueran liberados los falsos acusados. Además, se hizo cargo de compensar económicamente a los familiares del difunto
y pagar las misas por su alma. Interesante, ¿verdad? Pues van a poder verlo aquí, el Mysterium, dentro de unos instantes. Pero ahora vamos a continuar con la entrevista a Luis Méndez, un auténtico experto en artes marciales y con el que vamos a intentar descubrir los secretos ocultos del karate. Y yo creo que hay una diferencia esencial y abordamos un poquito ya la temática que más nos ocupa en este programa, ¿no? No todas estas artes marciales tienen una filosofía detrás, ¿no? Como la puede tener el karate. Sí, no, si te has dado cuenta, todo termina do, ¿no? Karate do, judo, aikido, kendo. Do es camino de vida, es como un sistema de formación personal. Y entonces ocuparía un puesto como puede ser la religión, que tiene una base moral y ética y espiritual para la formación de la persona. Y por eso en Oriente todo el mundo lo hace como un método para la formación de la personalidad, para un comportamiento honesto y recto, para reprimir la agresividad, para respetar las normas y para esforzarse y ser constante en todo. Ese es el objetivo de las artes marciales. Y casi todas, cada una tiene su pequeña cosilla, pero todo el mundo persigue esa idea. Hay un gran respeto al maestro. Y además ahí se pide permiso para entrar, hay ejercicios de silencio interno. Sí. Eso ya conlleva... Sí, es una parte, bueno, podríamos decirlo, mística. Todas las artes marciales pretenden pues, ingresar dentro, meterse uno dentro mismo, ¿no? Una introspección. Entonces lo que se hace ese periodo es... El saludo es una etiqueta típica japonesa, se saluda al sitio donde tú vas a hacer trabajo. Pero también en las empresas japonesas entra la gente y esa reverencia. Nosotros hemos perdido ya esa etiqueta de una pequeña inclinación y ya nos damos la mano, una palmada de la espalda, pero ellos siguen todavía por esa leve inclinación. Y después, pues para evitar que la problemática de la calle pueda influir en el comportamiento y la actitud dentro de clase, pues lo que hace el estudiante tiene un momento que llamamos silencio interior, que se llama moksho. Ese silencio interior no se debe pensar en nada, es silencio total. Y ahí dejamos que la mente fluya y que el espíritu sea el que domine todo el contenido. Es como si uno renaciera de nuevo, naces y te despiertas, acabas de nacer, te es conocido el karate y tú lo único que estás haciendo es karate. Cuando terminas haces otra vez otra actitud también de moksho y vuelves otra vez a la vida cotidiana. Esa es la... Okay. ¿Dónde está tu mente cuando tú estás enseñando en una clase? Normalmente es... ¿Qué sientes? Decían los maestros dicen que lo bueno que tiene, por ejemplo, el karate es que, aunque haya 1000 personas, es un solo espíritu. Lo que hace el maestro es meter su mente en la mente de los estudiantes. Y yo me ha pasado también, por eso lo he dicho muchas veces a algunos maestros, yo, por ejemplo, haciendo algún ejercicio, si yo mismo me he equivocado en el ejercicio, o pienso que el movimiento tiene que ser con el lado derecho o el izquierdo, varios de algunos alumnos hacen con el derecho y el izquierdo. Es decir, ¿hasta qué punto puede influenciar? No lo sé, pero de unos años hasta ahora sí he notado eso y se lo preguntaba a mis maestros. Sí tiene que ver porque hay una especie de conexión entre la mente del estudiante y la mente del maestro. Y entonces es posible que ese pequeño equívoco, como él no solamente está pendiente de tu orden para ejecutar la acción, sino que también está pendiente de tu pensamiento de alguna manera, pues ya no se sabe, pero algo se transmite. Y muchas veces te lo digo, no te has equivocado tú, me he equivocado yo, le digo. Es como si existiese una unión de mentes, una unión de espíritus, sí. Y como si se moviesen energías intangibles. Sí, ahí en el karate se mueven energías intangibles. Nosotros hay una cosa que llamamos ki, y también llamamos kime, y todo termina o isuki, kime, kiai. Ki es la energía, como chi en chino, ¿no? Entonces lo genera el cuerpo, pero existe tal cual en el propio aire. Muchas veces los orientales dicen, es que ustedes no saben respirar. Ustedes solamente cogen oxígeno, pero no ki, no chi. Entonces, cuando se hacen los movimientos, uno tiene que, al respirar, existe igual que existe esa parte pequeñita de energía, tiene que entrar. El cuerpo, cuando la necesita para la salud, la utiliza para la salud,
como cuando en una casa se necesita para pagar las deudas, no se gasta. Lo primero que haces es para pagar las deudas, ¿no? Y luego lo que sobra, pues a lo mejor para comprar alguna cosa. Y la energía es igual, genera energía y esa energía que genera mantiene al cuerpo saludable, tanto a nivel mental como físico. Y es lo que, por eso están realizando Qigong, o sea, están buscando la energía a través de movimientos. Pero la energía no solamente la realiza el cuerpo, sino es a través de la respiración entra y esas pequeñas partículas de energía, de Qi, son las que son capaces de hacer muchas cosas que vemos en televisión, rompimientos o cosas un tanto extrañas para el resto de la gente. Precisamente era una de las cosas que te quería preguntar. Tú que has tenido la oportunidad de estar con grandes maestros, sí, hemos oído comentar de que incluso algunos son capaces de desplazar a otras personas sin tocarles. Pero antes de que me contestes, sí, vamos a escuchar unos breves consejos y enseguida volvemos. Seguimos con Luis Méndez en el Centro Sotokán. Luis, tú has tenido oportunidad de estar con grandes maestros. ¿Cómo han sido tus experiencias con ellos? Pues, desde luego, son cosas inolvidables. Primero por su nivel de comprensión, su actitud, su humildad y luego su capacidad y su energía. Siempre se ha dicho que los maestros y que el karate y las artes marciales tienen un contenido místico y de energía interior muy fuerte, y efectivamente yo he podido comprobar, y luego también de las anécdotas y datos pero fidedignos que se hablan de ellos, cosas tremendas. El maestro Egami, dentro de la escuela Sotokán, de línea Sotokai, según se decía, el fotógrafo que intentaba realizar las fotos era incapaz de dar la fotografía al interruptor para producir la foto porque su vista, su mirada era tan penetrante que le bloqueaba. Ya no, yo por ejemplo, el maestro Ueshiba no he podido conocerle, sí a su hijo Kisomaru, pero se decía que él era capaz de retener la entrada de un adversario solo con mirarle, era imposible de tomar la iniciativa. Y como son montones de maestros, muchos de ellos con el tiempo y a sus alumnos son capaces de transmitirlo, otros se lo han llevado a la tumba, porque la cultura oriental, exceptuando a los hijos, no permite transmitir detalles, aunque uno lo sepa, por falta de que la persona que está cediendo a ellos no termine su carrera. Es como darle el resultado a alguien en un examen y no hacer el examen. Tú te vas a hacer un examen y te dice el resultado del examen, entonces ya no está el examen. Si no has estudiado, quieres aprobar de forma fraudulenta, pues sí, pero lo normal es hacerse y esforzarse hasta conseguir, ¿no?, y aprobar ese examen. Pues ellos no adelantan detalles. Quizás en eso pecamos los occidentales, porque hacemos partícipes de los conocimientos o pequeños conocimientos que tenemos al estudiante. De alguna manera mejora la comprensión y la habilidad del estudiante, pero por otro lado a lo mejor cortamos esas ganas en el tiempo. Debes de experimentar el mismo, más que la experiencia de los demás, ¿no? Con la experiencia de los demás puede creer que es la experiencia propia de él y dejar sin trabajar. Si realmente ha existido un personaje, una leyenda dentro de las artes marciales, ese, sin duda, ha sido Bruce Lee, también llamado Pequeño Dragón, por denominarse así el año en el que nació. El 20 de julio de 1973, Bruce Lee fue a la casa de la symbol y compañera de reparto Betty Tim Pei. Estaban rodando una película, su cuarta película, Juego con la muerte. Después de cenar, según nos cuentan, Bruce tuvo un fuerte dolor de cabeza, tomó un analgésico para dormir el sueño eterno. Jamás despertó. El diagnóstico, un edema cerebral. Pero hoy en día sabemos que hubo errores en esos diagnósticos y en la forma como se trataron los hechos. Todo eso ha hecho pensar en conjeturas, en hipótesis de que aquella muerte pudo estar planeada y no fue accidental. Algo curioso que ocurrió en el entierro de Bruce Lee
fue que tuvo 2 entierros. Cuando se trasladó su cuerpo desde Hong Kong a Seattle, la caja, que estaba forrada de blanco, se tiñó de color azul por el traje de Bruce Lee, que debido a la condensación soltó el tinte. Esto es un símbolo de mal agüero para los chinos y lo que hicieron fue cambiar la caja del ataúd. Son muchas las conjeturas, las hipótesis que nos tratan de explicar la misteriosa muerte de Bruce Lee. ¿Y quiénes fueron los culpables? Algunos aseguran que fueron las mafias chinas, las famosas tríadas. Bruce Lee jamás quiso colaborar con ellas. Otros hablan de que fueron los maestros de artes marciales, que incluso consiguieron envenenarle debido a que había descubierto, puesto a la luz, los secretos de las artes marciales. Otros acusan a la actriz Betty Tim Payne de que fuera ella misma quien le había envenenado. Incluso se afirma que murió de un infarto tras haber mantenido relaciones sexuales con ella. Y otros van mucho más allá. Hablan de la extraña maldición de la familia Lee. El padre de Bruce Lee murió con 64 años. Cuentan que en el entierro de su padre, Bruce Lee tuvo una premonición, y es que viviría justo la mitad de la edad de su padre, como así sucedió después. Pero es que además el hijo de Bruce Lee, Brandon Lee, cuando estaba rodando también su 4ª película, El Cuervo, tenía una escena. El malo de la película debería de dispararle con una arma, por supuesto, de fogueo. Brandon Lee tenía una bolsa llena de sangre preparada en su abdomen. Ante la sorpresa de todo el mundo, aquella arma, aquella pistola, disparó una bala de verdad, hiriendo mortalmente al actor, algo que le causaría posteriormente la muerte. En la investigación que se realizó posteriormente, se descubrió que las balas de fogueo habían sido sustituidas por balas de verdad, balas con pólvora. Jamás se descubrió al responsable. Por eso se habla de la maldición de la familia Lee. Esos conocimientos tú les transmites en lo que eres muy experto, que es en catas. Y en las catas, ya que hablamos de energías intangibles, también se siente algo especial, ¿verdad? Sí, como tal, son formas de combate, pero inicialmente eran fórmulas para entrenamiento militar. La mayor parte de ellas están sacadas, la mayor parte de la misma morfología del cuerpo, es decir, de muchas figuras. Las figuras que hace el cuerpo humano, los huesos. De ahí los maestros han sacado esos dibujos y han tratado de realizar una serie de ejercicios que potencien la energía o ciertas habilidades. Entonces hay un apartado, por ejemplo, que llama Heian, que quiere decir paz de la mente, paz de los sentidos. Son 5 ejercicios que coinciden con los 5 sentidos físicos o químicos. No sabemos cuál es, si la primera potencia y relaja la vista o la controla. Lo que sí que está claro es que anterior a una situación de riesgo, la información exterior viene a través de la vista, luego del oído, del tacto y demás. Eso lo tiene que regular, y para regularlo el estudiante debe hacer esos ejercicios, y de esa manera es capaz de mantener la mente en calma. Incluso esas energías, me comentabas antes, que también producían curaciones. Sí, efectivamente. Los katas en sí son ejercicios para la curación. Todas ellas tratan de controlar la energía, el ki, o el chi que hablan los chinos. Con una serie de ejercicios provocan que el organismo sea capaz de luchar pues, contra... Hoy hablan de las radicales libres y de la oxidación del cuerpo, a través incluso del oxígeno. Mediante los ejercicios retrasan esa oxidación, luchan a través de... Pues ahora hay alimentos, también a través de los alimentos, pero a través del ki. Y el ki es a través del propio oxígeno, solo respirado puede provocar esa oxidación, esas radicales libres a través de lo que es el medio ambiente. Los katas lo que procuran es ralentizar, incluso evitar. Y eso es un detalle del karate que la gente no sabe, y de muchas artes marciales, y que debían de tenerlo en cuenta porque se evitarían muchísimas enfermedades. Lo que hacen las artes marciales es regular lo que los chinos y la gente más conoce así, el yin y yang, la parte positiva y negativa. Eso lo regula al 100%.
Entonces independientemente del tema de la lucha, porque a nosotros siempre nos catalogan gente que hace artes marciales, seguramente es porque tiene algún problema de timidez o porque le gusta mucho la pelea, y yo creo todo lo contrario. La gente que le gusta ver el fútbol no quiere ser futbolista, o la gente que ve el baloncesto, pero no quiere ser esa profesión, ¿no? Sino simplemente le encanta eso y le gusta. Entonces, la gente que hace artes marciales es porque se siente atraída a nivel espiritual. La gente, me acuerdo, decía el maestro Funakoshi, el karate es el arte de los hombres virtuosos, y entonces se trata de buscar la virtud a través de las artes marciales, ¿no? Y claro, eso es lo bonito. Y claro, la gente solamente ve la parte física, la parte de pelea, y eso es un periodo que quizá los maestros, como decía el maestro Nakayama, se han equivocado, tratando de enfocarlo más en pelea, es más atrayente, y la gente joven, pues yo me puedo aprender a defenderme y tal, y entonces atrae más. Luego te das cuenta que eso es secundario, es como una ramita pequeña en un gran árbol, nada, con 4 hojitas. Lo importante es luego el tronco y las grandes hojas y sobre todo las ramas, ¿no? No tiene nada que ver, es necesario. Hablabas de secretos y de secretos en Japón. En la Segunda Guerra Mundial se utilizaron a prisioneros de guerra para practicar técnicas tanto para matar como para inmovilizar, incluso para reanimar, justamente sí. Lo contrario. Y estuvieron secretos hasta que se hizo una especie de papiro secreto, por llamarlo de alguna manera, hasta el año 1949, con esos puntos vitales, ¿no? Sí. ¿Qué conocimiento tienes sobre este tema? Sí, muchos que han estado en la guerra de mis maestros sí que me han hablado. Les daba un poco de apuro porque, claro, no sé, quizás en aquella época actuar de esa forma quizás era, no es porque no tuvieran la moral suficiente o la ética suficiente, pero creo que a lo mejor la actitud en la guerra era lógica, y sobre todo en Japón, que siempre ha sido un pueblo muy guerrero, y que eso era parte de la propia guerra, es decir, no se concebía actuar de otra manera sino que de esa. Entonces tampoco se les puede de alguna forma echar mucha la culpa, ¿no? Pero ellos están avergonzados. Sí que utilizan prisioneros para comprobar la eficacia de las técnicas, que en habilidad, e incluso se decía, bueno, si le ganas, sales libre. Yo eso me lo he encontrado. Muchas veces mis maestros me decían, qué vergüenza, ¿verdad? Dice, pues era así. Había jefes que mandaban actuar así. Y sí comprobaban, y efectivamente se veía la eficacia. Y desde luego también eso, y luego el tema de las curaciones. Gente con enfermedades bastante fastidiosas, y a través de la práctica de algún arte marcial, no solo han mejorado, sino que incluso se han curado. Luis Méndez, ha sido un auténtico placer que hayas compartido tus experiencias y conocimientos con nosotros. Así que darte las gracias por habernos acompañado en Mysterium. Muchísimas gracias a vosotros. Y ustedes, espero que hayan aprendido por lo menos lo que yo he aprendido hoy. Nos hemos acercado a las raíces, a la esencia de las artes marciales, y seguramente que puedan haber descubierto una cosa: son muy parecidas al ser humano. Cuerpo físico, espiritualidad y mente se aunan en las artes marciales. ¿Cree usted en la existencia del más allá? ¿Qué ocurre realmente cuando morimos? ¿Emprende nuestro alma un largo viaje? ¿Son algunos capaces de volver de esa última frontera? Son muchas las personas que dicen haberse encontrado con espectros, con apariciones fantasmales. Precisamente, el caso que hoy nos ocupa habla de una vieja leyenda de fantasmas, de una aparición fantasmal. Se hubiese quedado en leyenda si no hubiese sido por la aparición, valga la redundancia, de un documento, un manuscrito, un legajo que fue descubierto por la anterior cronista de la ciudad de León, Margarita Sevilla. Un documento que parece atestiguar la realidad de esta historia, una visita del más allá para reclamar justicia por un asesinato. Sorpréndanse con una historia apasionante
Retrato de un fantasma. Existen antiguos relatos del mundo del misterio cuya veracidad es difícil de confirmar por el paso del tiempo y la falta de pruebas documentales. Sin embargo, en una investigación apasionante, el equipo de Mysterium se ha encontrado con documentos históricos que parecen avalar una añeja leyenda de espectros en la capital leonesa. Pero mejor será que comencemos por el principio de esta sorprendente historia. El investigador Ángel del Pozo recoge en su libro La cripta sellada una singular historia de aparición espectral que acaeció en León capital. Se trata de un auténtico expediente X, un suceso inexplicable que llenó de miedo y temor a aquel privilegiado testigo que tuvo un encuentro con lo imposible. El insólito suceso le encontramos en una carta escrita por el jesuita Sebastián González al padre Pereira el 4 de marzo de 1636. El documento original se encuentra en los fondos de la Real Academia de Historia de la Biblioteca de Madrid y cuenta una historia sobrecogedora, una historia de venganza, de piedad, de justicia, de muerte y del más allá. Ramírez, al entrar de noche en cierta casa de mala fama, pisó a un hombre que estaba echado. Por lo visto, de las disculpas pasaron a trabarse las palabras y echaron mano de las espadas. El regidor acabó con la vida de aquel hombre y no se entregó a la justicia. Otras personas fueron detenidas por aquel crimen y cuando el tal Ramírez se enteró, acudió al obispo y le confesó el secreto, rogándole que intercediese para que fueran liberados los falsos acusados. Además, se hizo cargo de compensar económicamente a los familiares del difunto y pagar las misas por su alma. Algo bueno debería tener aquella casa, ya que el regidor volvió a visitarla. Otra noche, 4 hombres le impidieron el paso y, desenvainando espadas y cuchillos, dieron paso a una reyerta. Uno de los 4 tenía prisa por acabar con la pelea y sacó una pistola. Pero cuando iba a disparar sobre el regidor, le detuvo un hombre que apareció de repente, diciéndole: «Tente, hombre, que te pierdes». Ahí acabó la riña. Los 4 hombres se dieron a la fuga y el regidor, que se vio libre del peligro, quiso agradecer a su bienhechor la intervención, pero no vio a nadie. Así continúa el jesuita con el relato del suceso. Quedó confuso y pasando adelante vio una luz y deseoso de alcanzar a quien la llevaba, aligeró el paso y le alcanzó, y reconoció en él el mismo que antes había detenido, al que le había querido matar con la pistola. Detúvole y díjole le hiciese el favor de darse a conocer, pues no le estaba el menos obligado que de la vida, y siendo tan grande en la que le había puesto, deseaba conocerle para agradecérselo. Él le dijo tomase la linterna y le mirase el rostro. Hícelo el caballero y vio la figura del hombre que pocos días antes había muerto,
el cual le dijo que por las misas que le había dicho estaban sus penas más aliviadas, que nuestro Señor le había echado por sus culpas para que se satisfaciese al purgatorio, que en 3 días que vivió, nuestro Señor le tocó el corazón, y que mediante una confesión que hizo y el uso de los sacramentos, había nuestro Señor dádole buena muerte en gracia suya, que pedía lo continuase y le hiciese este favor. Y también había venido a decirle de parte de nuestro Señor que se apercibiese y mirase por sí, que le estaba amenazando un gran trabajo, y con esto desapareció. El corregidor, temblando y maravillado del caso, caminó hacia su casa, donde se le tornó a poner otras 2 veces delante diciéndole lo mismo. Por lo visto, después de este suceso, decidió ir a otra casa más respetable, la de los frailes franciscanos descalzos, para poder ingresar en el monasterio. Desde luego un evento sorprendente que parece más cercano a la leyenda que a la realidad. Sin embargo, existen documentos históricos que avalan esta asombrosa historia. Así al menos nos lo comunicaba en un primer momento el periodista Luis Álvarez. Para conocer la intrigante historia, el equipo de Mysterion ha puesto rumbo a la capital leonesa, en busca de lo imposible. ...4 de marzo de 1636... el jesuita Sebastián González escribe una carta al también jesuita padre Pereira, relatándole unos hechos extraordinarios, un caso maravilloso. Cuentan la historia de un regidor de apellido Ramírez, que entra en una casa con mala fama. Hay una disputa, se traban las palabras y se sacan las espadas. En aquella reyerta, nuestro protagonista, el regidor Ramírez, asesina de una certera estocada a su oponente. Pasan unos días y algo debería de tener aquella casa, porque nuestro regidor, nuestro protagonista, vuelve a ella y se vuelve a enzarzar en una discusión y en una pelea, pero esta vez sus oponentes son 4. Vuelven a sacarse las espadas y uno de los contrincantes, que tenía prisa por acabar aquella lucha, aquella riña, saca una pistola. Y cuando apunta a nuestro regidor, aparece un personaje de la nada que se mete por el medio y dice: «Tente, necio, que te pierdes». Nuestro regidor emprende la persecución de su salvador. Por oscuras calles, con luces de candiles, se aproxima y por fin le encuentra. Y cuando se da la vuelta, le alumbra con un farol y se encuentra con la misma persona que él había asesinado unos días antes. Maravillado ante esta aparición, decide, esta vez sí, ir a una casa mucho más respetable, a la de los padres franciscanos de León. Fue la madre del actual cronista oficial de León, Margarita Torres Sevilla, quien encontró un documento en el Archivo Histórico Provincial que hacía referencia a un asesinato. Era una demanda de la viuda María de Fonseca y Quijada, que pedía justicia por un crimen tan grande como el asesinato de su marido, con alevosía, a traición en la plaza de la catedral y por más de 8 caballeros. Pues es una historia que, a fuerza de ser sincera, no encontré yo. Me puedo poner el mérito, pero no es cierto. Lo encontró mi madre, Margarita Sevilla, que estuvo trabajando muchos años como investigadora en el Archivo Histórico Provincial de León. Y ella es experta en protocolos notariales y un buen día llegó a casa emocionada con una historia que es la siguiente. En el año 1607, en el mes de julio, allá más o menos por un día que cayó en martes, un regidor de León, de nombre Pedro de Villamizar, fue asesinado por 8 caballeros embozados de una forma absolutamente traicionera en la plaza de Regla, que hoy es la plaza de la catedral. Nadie acudió a su ayuda, nadie salió a sus gritos, nadie quiso saber quién eran los asesinos o no, y nadie vio nada. Esta especie de omertá de silencio fue rota
por la viuda de este caballero, que era una mujer de armas tomar, María de Fonseca y Quijada. Pues doña María de Fonseca y Quijada, viuda con hijos, una mujer joven en un tiempo difícil para las mujeres, aprovechó las influencias de su familia para llevar ante el rey el caso del asesinato de su marido. Tenemos constancia documental de todos los hechos. La estremecedora historia comienza la noche de un martes de julio de 1607. Según dicen los protocolos notariales, esa noche en la Plaza de la Regla, justo al lado de la Catedral Leonesa, tuvo lugar un espantoso crimen. Más de 8 caballeros embozados preparan una celada a don Pedro de Villamizar. El regidor trata de defenderse, grita, pide ayuda, pero nadie le socorre, y cae muerto atravesado por el filo de 8 espadas. Nadie escuchó los gritos de auxilio, ni vio nada, algo muy extraño, pues aquella zona estaba poblada de clérigos y prostitutas, y a la hora que sucedieron los hechos coincide con las últimas misas y con las primeras visitas a los burdeles. Por fundamentalmente prostitutas, clérigos, zona de burdeles, absolutamente nadie, un día de diario. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente nadie quería saber nada de un crimen tan complejo. Complejo por una razón, porque lo que salió por debajo de esta denuncia fue que los regidores de la ciudad de León estaban implicados en un caso de, podríamos decir, acaparación indebida de fondos. Es decir, los impuestos que se recaudaban para el rey acababan en las arcas privadas de estos regidores. Y uno de ellos, un hombre honrado, Pedro de Villamizar, quiso llevar el caso ante la justicia y denunciarlo ante el rey. Los crímenes, en este caso contra, en fin, el tesoro público de sus compañeros. Fue asesinado y la mujer, la viuda, denunció nombre por nombre a cada uno de los asesinos. Lorenzanas, Mieres, Vega, Ramírez de Guzmán, nombre tras nombre fueron los 8 implicados puestos encima de una mesa ante el rey. Y casualmente desaparecieron de la ciudad antes de conocer la sentencia del rey Felipe. Y unos se fueron a Galicia, otros huyeron a Portugal. Y cuando años más tarde la mujer, cansada de pleitos, cansada de intentar justicia, casi se podría decir que abandonada de toda esperanza de obtener castigo al asesinato de su marido, murió, ocurrió una historia muy curiosa que llama la atención. Fue registrada en la cripta sellada por Ángel del Pozo y llama la atención porque es la continuación a esa historia que aparece en los documentos del histórico provincial, pero que en este caso nos lleva a la Biblioteca Nacional y nos lleva a Madrid y nos lleva a la Academia de Historia, nos lleva a otro tipo de fuentes. Desde Madrid llegó una noticia. Esta noticia hablaba de un regidor Ramírez, ese viejo Ramírez de Guzmán que antes habíamos comentado entre los denunciados, que aproximadamente en 1636 ingresó en el monasterio de San Francisco de León. ¿Qué ocurrió para que ingresara? Por la historia que él relata y que recoge un jesuita es la siguiente. El regidor Ramírez, un día de mala compañía, allá por zonas de prostíbulos y burdeles, pisó a un caballero que estaba tirado en el suelo y hubo un cierto rifirrafe. El caso es que nuestro regidor Ramírez lo mató de forma, bueno, pues traicionera también. Cuenta él mismo, en la confesión que hace al obispo de este execrable crimen, que no se siente a gusto, dirá misas en su alma, hay una cierta incomodidad. Pocos días más tarde, frecuenta la misma zona, acude a semejante lugar y él mismo es rodeado por otras personas que buscan cobrarse su vida o robarle. Él se resiste y en un momento determinado corre peligro su existencia. Entonces aparece una figura de un hombre, de un caballero, que le salva la vida. Corre detrás el regidor Ramírez de este caballero y cuando al final este se para, se vuelve y le muestra su rostro, Ramírez descubre para su horror que es el mismo hombre al que había ejecutado, al que había asesinado pocos días antes. Cuenta él mismo que volvió a darse, bueno, a advertir, a caer en sus cabales y darse cuenta que solamente la voluntad de Dios podía salvarle. Y le dijo el caballero que se le apareció el fantasma: cuando la justicia de los hombres no llega más, es la justicia de Dios la que te advierte. Gracias por las misas que me has dedicado a mi alma, pero ahora preocúpate de la tuya, porque tu crimen tienes que purgarlo desde ese punto de vista de la justicia divina. Abandonó el terrenal mundo, desaparece su memoria y quédense con una, si quieren, referencia a una historia que es la siguiente. Cuando un regidor hereda su puesto, lo hace por muerte del anterior. Cuando un regidor deja su puesto es porque ha fallecido. Un regidor no desaparece, no es como ahora un cargo electivo el de concejal. En ese momento se llevaba durante toda la vida. Nuestro hombre desaparece, pero el cargo no se ocupa, por lo tanto sigue vivo. Y el mismo momento en que desaparece el regidor Ramírez de la lista de regidores, o sea, concejales del Ayuntamiento de León,
aparece un monje Ramírez en el convento de San Francisco de León. Ese monje Ramírez, esa historia de un asesinato que aparece en los documentos también. Seguramente usted se preguntará quién fue la víctima y sobre todo cuáles fueron los motivos. Esta es la respuesta. El asesinado era un regidor de la ciudad que estaba casado con María de Fonseca, noble dama, pariente de los duques de Béjar, sobrina del célebre arzobispo Fonseca de Salamanca, descendiente del linaje de los señores de Villagarcía, castillo en el que se educó don Juan de Austria, hijo bastardo de Carlos V. Los motivos obedecían a móviles económicos. Pedro de Villamizar iba a denunciar al rey la apropiación indebida de parte de las recaudaciones monetarias por impuestos que se efectuaban para la corona. Los regidores de la ciudad estaban implicados y ante la tesitura de ser descubiertos decidieron asesinarle. Conocemos el nombre de todos ellos gracias a las pesquisas de la esposa de la víctima, que ante la pasividad de la justicia de la ciudad emprende sus propias investigaciones. Entre estos nombres figuran los de Juan de Mieres, Antonio de Villacorta, Diego Rodríguez Lorenzana, Francisco de Vega y el protagonista de la turbulenta historia, Ramírez de Guzmán. Transcurren los años y la esposa sigue clamando justicia y venganza, por lo que decide, gracias a sus importantes vínculos familiares, denunciarlo ante el propio rey. Es en este momento cuando desaparecen de la ciudad todos los regidores implicados. Unos van a Galicia, otros a Andalucía y algunos a Portugal. Al morir la desconsolada viuda y al abandonar los hijos la causa para esclarecer el crimen, es cuando de nuevo los regidores regresan a la ciudad, y entre ellos el regidor Ramírez. Tenemos constancia documental de que el regidor Ramírez ofrecía misas por el alma del difunto para lavar su mala conciencia, pero de una forma ambigua, por los regidores que nos precedieron, por los que estuvieron antes que nos. Es en este momento cuando desaparece el regidor Ramírez. Algo muy extraño debió de sucederle, pues ese cargo no se ocupa y se desocupa, sino que es heredado por los descendientes, y el oficio no queda libre hasta la muerte. Por tanto, sabemos que no había muerto. Y aquí entroncaría toda la historia. Quizá ingresó, tal y como narra la carta de los jesuitas, en el convento de San Francisco de la ciudad, aunque lamentablemente el registro de ingresos está desaparecido. Y así poder evitar la condena a muerte que planeaba sobre su cabeza. Y es que quizá, y solo quizá, cuando la justicia terrenal ya no iba a conseguir nada, se apareció el alma de ese hombre para dar paso a la justicia divina. Si con el programa de hoy hemos conseguido que se formulen preguntas y que, por ejemplo, hayan conocido el mundo de las artes marciales desde un punto de vista diferente, el equipo de Mysterium se congratula por ello. Y si además hemos conseguido que se replanteen la posible existencia del más allá y que algunas ocasiones espectros del otro lado cruzan esa última frontera para venir hacia este lado, el equipo de Mysterium se encuentra satisfecho. Buenas noches y solamente formularles una pregunta. ¿Quién se esconde detrás del telón de este teatro de lo absurdo?